uno de los fenómenos más positivos que veo en Estados Unidos, incluyendo entre padres hispanos, ¿no? Porque recordemos que muchos papás hispanos no intervienen mucho en la educación de sus hijos en las escuelas públicas por múltiples razones, porque no existe la costumbre en muchos de nuestros países, porque su estado legal en el país puede producirles temor de meterse en problemas y tratan de mantener siempre un perfil relativamente bajo por múltiples razones, pero hay este despertar de los padres y este despertar ha revelado lo que hay en la mente de muchos educadores, ¿no? Y miren, lo último que quiero hacer aquí es denigrar a los educadores, a los profesores. La gran mayoría de los profesores han asumido el profesorado por una vocación, porque yo tuve que enseñar unos 3 veranos en la Universidad Marcelino Champagnat en Lima, enseñaba doctrina social de la Iglesia y sociología, y el trabajo de enseñar es muy duro, ¿no? Y yo lo hice solamente en cursos de verano, o sea, nunca fui un profesor permanente, ¿no? Y era extremadamente duro, ¿no? Y con una recompensa emocional relativamente baja, ¿no? Entonces, las personas que escogen enseñar definitivamente lo hacen por vocación, lo hacen porque desean educar, porque les nace naturalmente del corazón formar a niños, formar a jóvenes, y teniendo en cuenta que los recursos que antes tenían los maestros, los profesores en las escuelas, para mantener el orden, hoy día han sido prácticamente eliminados. Yo les puedo decir que mi profesora de literatura italiana, yo estudié en un colegio ítalo-peruano, era una santa mujer, extremadamente culta, excelente profesora, pero como las clases están separadas, hombres y mujeres, ¿no? O sea, no, el colegio era mixto en el sentido que era para hombres y mujeres, pero estaban en 2 partes separadas del colegio, ¿no? Los hombres, en la parte de hombres era un colegio de hombres, literalmente, ¿no? Entonces esta profesora pues tenía que imponerse con adolescentes que estábamos tratando de empujar los límites de hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Entonces, una de las técnicas de esta profesora era usar la campana, ¿no? Y a qué cosa le llamaba la campana, y espero que recuerden que esos son la década de los 70, ¿no? O sea, muchos años atrás, entonces para que nadie se escandalice, lo tomábamos a bien, ¿no? Y sé que todos mis compañeros de colegio lo recuerdan con una sonrisa, la famosa campana de la profesora de Dini, y era que te tomaba el cabello, ¿no? Con las 2 manos, te agarraba el cabello y te movía la cabeza, o sea, básicamente te jalaba los pelos, pero moviéndote la cabeza como si fuera una campana. Entonces, hoy en día, pues, o sea, una profesora que hace eso, no solamente la botan en el colegio, sino que la meten en la cárcel, ¿no? Entonces, hoy en día es más difícil enseñar, no porque yo esté a favor, digamos, de los castigos físicos, pero definitivamente, digamos, los profesores tienen menos herramientas ahora, en consecuencia son en general unos héroes, pero entre los enseñantes también hay un grupo importante de ideólogos que tienen una visión completamente distinta a la que tienen los padres de qué cosa es la educación. Y la mayor parte del tiempo estos profesores mantienen sus ideas dentro de sí, las aplican en el salón de clase lo mejor que pueden, pero tratan de mantener su propia ideología y su propia forma de pensar lejos de los padres,
¿no? Encima de los estudiantes, pero lejos de los padres. Pero la reacción, el despertar de los padres, incluyendo, como decía, padres hispanos que dicen, oye, mira, el colegio es público, pero el hecho de que el colegio sea público no significa que el Estado es dueño de mis hijos. Porque si el Estado puede financiar escuelas públicas, son por mis impuestos. Entonces es algo que me deben a mí. En consecuencia, nadie puede decir que un profesor o una profesora puede enseñarle a mi hijo lo que se le dé la gana. Obviamente, ningún padre se queja de que a su hijo le enseñen trigonometría o geometría o biología o historia o geografía, ¿no? Pero cuando las clases se comienzan a convertir en ideológicas, donde comienzan a introducir ideología de género, donde comienzan a convertir las clases en lugares seguros, entre comillas, a poner banderas LGBT y esconder de los padres cualquier idea de cambio de identidad de género que puedan tener los niños, ahí los padres tienen toda la razón de quejarse. Pero este empuje, digamos, de los papás, ¿no? Esta revuelta, si quieren, de los papás, es muy importante porque ha evidenciado muchas de estas cuestiones ideológicas y parece una caricatura, pero una dirigente sindical de los profesores en el estado de Arizona, en el Senado de Arizona, no en el Senado Nacional de los Estados Unidos, sino en el Senado del estado de Arizona, dijo, ¿cómo puede, literalmente, cómo pueden los padres pretender que ellos saben mejor que yo qué cosa hay que enseñarle a sus hijos? Miren lo que dijo esta señora. ¿Cómo pueden pretender los padres que saben mejor que yo lo que se le debe enseñar a sus hijos? Porque yo tengo un máster, tengo una maestría, y para ser profesora del estado de Arizona, uno tiene que tener una maestría en educación. ¿Y qué tienen los padres? ¿Los padres tienen una maestría? No la tienen. Y hay que recordar, según esta profesora, ¿no?, que el objetivo de la educación pública es precisamente enseñar a los hijos, enseñarle a los estudiantes lo que le conviene al Estado, no a los papás. Tal cual, Es decir, los papás no tienen nada que ver con la educación. Eso es básicamente lo que está diciendo esta señora, por dos razones. Uno, porque no tienen una maestría en educación, como yo, o sea, esta profesora, ¿no? Y dos, porque el propósito de la educación pública es preparar a los hijos para que enseñen a los hijos para que sean buenos ciudadanos, entre comillas, que no está mal, por supuesto que es importante que sean buenos ciudadanos, pero la idea que tiene esta profesora y líder sindical de lo que es ser un buen ciudadano, entre comillas, es completamente opuesto a los valores éticos y religiosos de los padres. Y el nivel de involucración de los padres actualmente en Estados Unidos, y espero que esto comience a suceder más en otros de nuestros países, es sin precedentes. ¿Por qué? Porque antes se confiaba en los profesores. No había nadie que estuviera enseñando ideología de género, enseñando a favor del aborto, que le estuvieran diciendo, Juanita, si tú quieres comenzar a llamarte Juanito, te vamos a llamar Juanito en la escuela y no le vamos a decir a tu papá,
para que tú estés, entre comillas, protegida, aunque tengas 9 años, ¿no? Y sea un arranque de moda o de lo que sea, ¿no? Ocultarlo de los padres. Y esto se está traduciendo en varias victorias de los padres. En varios estados de Estados Unidos, por ejemplo, ya se ha aprobado lo que se llama el volante educativo. ¿Y esto qué cosa significa? Significa que si un padre no está contento con la educación que le están dando a su hijo en las escuelas públicas, entonces ese padre tiene el derecho a reclamar el dinero que el Estado está gastando en su hijo, para que con ese boleto, digamos, por lo que sea, digamos, $8,000, $12,000, dependiendo de los estados, cuánto cuesta cada alumno. Los estados más grandes son muchísimo más caros, cuesta muchísimo más educar porque hay más burocracia, ¿no? Hay más actividad sindical, etc. Entonces se puede ir con este boleto a una escuela privada y decir, mira, acá está, el Estado paga estos $8,000, y si es que educar a mi hijo va a costar $1,000 más, ya yo puedo poner esos $1,000 en mi bolsillo. No hubiera podido poner 9, pero sí puedo poner 1,000, ¿no? Por decirles. En otros estados lo que se está haciendo es facilitar lo que se llaman escuelas charter, o más o menos lo que en España se llama escuelas concertadas. Es decir, son escuelas privadas, pero financiadas parcialmente por el Estado, como si fuera una escuela pública. Tiene que cumplir con determinados requisitos, tienen que ser, digamos, demostrar que son exitosas enseñando y que son eficaces enseñando, pero las escuelas charter en los Estados Unidos están teniendo un éxito tremendo, ¿no? Especialmente las que están siendo escuelas clásicas, es decir, que están recuperando los estudios clásicos de la cultura, el aprendizaje de la lógica, el aprendizaje de la literatura y de otros elementos que enriquecen el horizonte humano de los alumnos, ¿no? Y si alguna de estas escuelas es de naturaleza cristiana, el cristianismo no se puede enseñar durante las horas de clase, pero sí terminadas las horas de clase para quienes quieran quedarse, ¿no? Entonces, en los estados que son más demócratas, por supuesto, las leyes son muy restrictivas respecto de estas alternativas. Pero en muchos estados que son intermedios, digamos, están entre republicanos y demócratas, es la fuerza de los padres lo que está forzando a crear alternativas de los padres, entre ellos, por ejemplo, educar a los hijos en la casa, ¿no? Lo que se llama homeschooling, educarlos en la casa. Y el educarlos en la casa está generando un desinterés en las escuelas públicas y está obligando a que las escuelas públicas reconsideren lo que están enseñando para ser más competitivas, porque los padres están comenzando a intervenir. Y esta es una buena noticia, porque salvo los que tienen un interés ideológico y los que han visto en la educación simplemente un campo donde pueden hacer batalla política, todos los demás, padres, profesores, estudiantes y directivos, salen ganando cuando los padres se involucran en la educación de sus hijos. Que tengas un buen día.